Cerca del mediodía, cuando él todavía seguía metido en la cama, alguien deslizó un papelito debajo de la puerta. Al principio se dio vuelta para no mirarlo, pero la curiosidad fue más fuerte, así que se levantó y lo fue a agarrar. El papelito decía: cuando era chica, tenía una madrastra que me había dicho que todas las personas venimos al mundo con una cantidad limitada de palabras, y que cuando las gastamos todas, nos morimos. Por eso me puse a ahorrar la mayor cantidad de palabras posibles, hasta que dejé de gastar ninguna. Y era todo mentira. Me lo decía porque no quería escucharme, porque no me quería, porque no quería a nadie, ni siquiera a ella misma. Pero yo me lo creí porque era chiquita y porque pensaba que la gente grande siempre tenía razón. No supo por qué, pero después de haber leído lo que decía esa nota, se puso a pellizcarse el brazo para no llorar, pero al final no pudo aguantarse y las lágrimas no paraban de salirle de los ojos. Era como si se hubiese roto el cuerito de la canilla y el agua no dejase de brotar de adentro suyo. Seguro que la había escrito Amparo. Pero, ¿para qué se la habría pasado debajo de la puerta? ¿Qué tenía que ver él con todo eso? ¿Por qué no lo dejaban tranquilo? Él no quería saber nada con nada y quería que lo dejaran solo para siempre. Sin embargo, no se iba de ahí. Por más que estuviese lloviendo a cántaros se podría ir igual, pero se quedaba. Se secó las lágrimas con la manga, se tapó hasta las orejas con las sábanas y se concentró en el ruido de la lluvia contra la chapa hasta que se quedó dormido. Soñó 4 millones de sueños como si se hubiese ido al cine continuado. La mayoría eran sueños horribles. No pesadillas de esas donde aparecen monstruos, eran sueños más reales. Pero en cuanto se despertó se le olvidaron y no hubo manera de acordarse de ninguno. Había dejado de llover aunque estaba nublado. Se escuchaba movimiento abajo en la cocina y le llegaba el olor de las tostadas haciéndose. Estaba muerto de hambre, pero no iba a bajar bajo ningún concepto. No quería ver a nadie ni que nadie lo viese. No tendría que haber compartido las galletitas, pensó. Así, ahora no tendría hambre ni necesitaría bajar a ningún lado. En eso, vio que sobre el escritorio había una bandeja con tostadas y dulce de leche y mate cocido al que le salía humito. Hubiese jurado que eso no estaba antes. Pero mucho no le importó, porque el hambre estaba primero. Cuando se terminó hasta la última miga, se dio cuenta de que había una tarjeta con algo escrito. Decía: La mayoría de los paquetes de galletitas tienen entre 22 y 30 unidades. Contienen harina, agua, sal, quizás azúcar, aceite y demás ingredientes. Una persona que tiene solo eso para comer se la puede terminar en un solo día y quedarse con hambre. Si se compartiesen con alguien, tocarían aún menos galletitas por persona y el hambre aumentaría. Sin embargo, es posible que las otras personas tengan dulce de leche, manteca, bizcochitos o mermelada y hagan que las galletitas sean más ricas y suculentas, con lo cual, aunque se comiesen menos, llenarían más. Además, comer en compañía de alguien que nos quiere nos alimenta todavía más. Las personas que nos quieren contienen abrazos, ganas de escuchar, sonrisas, miradas cómplices, cariño y demás ingredientes. puso cara de enojado, hizo un bollo con la tarjeta, la tiró al tacho y se volvió a meter en la cama. Estaba seguro que le leían el pensamiento. Eran todos unos tontos. ¿Querían leerle la mente? Bueno, ahí tenían entonces. Los odio, 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 los odio. Empezó diciéndolo para adentro, y de ahí pasó al susurro, y después al grito, hasta que terminó gritando y llorando con los mocos cayéndole de la nariz. Mucho, mucho rato. Cuando terminó, se vio un relámpago enorme, se escuchó un trueno tremendo, y empezó a llover de nuevo con más furia que antes. A la media hora más o menos, golpearon a la puerta con un ta taratán tan 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 y la abrieron con un ¿se puede? Que salía de la boca de Eusebio, que tenía un paraguas abierto en la mano. Eso trae mala suerte, le dijo enseguida Skimpy. Y se ve que a mí no, porque me acabas de hablar después de miles de horas de no hacerlo con nadie. Además, eso de la mala suerte era porque antes, cuando no había edificios altos, la punta de metal de los paraguas hacía de pararrayos. Pero ahora hay tanto cacharro de metal por la ciudad que ningún rayo va a venir a partirme en dos. Además, no sé si viste, pero los árboles que plantamos en la entrada de la casa son fresnos, que son pararrayos naturales. ¿Y para qué tenés el paraguas abierto adentro de la casa?
Nunca se sabe dónde va a aparecer una gotera de repente con esta lluvia y no quiero que se me manche mi traje de lino blanco, que es una pinturita y me queda tan bien. ¿Y por qué no te pones otra cosa? Porque me encanta cómo me queda este traje. Pero se te puede manchar con las goteras. Para eso estoy con el paraguas abierto. Ah. ¿Por casualidad no tendrás algo para comer acá? Porque subir escaleras me abre el apetito tremendamente. No, no tengo nada. Lástima. Sí. Aunque lo podríamos arreglar. ¿Cómo? ¿Yendo abajo? No quiero. Yo tampoco. Así que mejor nos morimos de hambre acá, pero en buena compañía. Aunque morirse de hambre teniendo comida abajo me parece algo tonto. Me encanta esta conversación. Siempre es reconfortante escuchar lo que dice la juventud. ¿Querés estar solo? Sí. No parece. Sí, quiero estar solo y que me dejen en paz. Mi abuela siempre decía que hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede volver realidad. Skimpy le respondió con el cuerpo, haciendo un «¿Y a mí qué me importa?», con el hombro, y Eusebio se acercó a la puerta para irse, aunque antes se dio la vuelta y le dijo «A mí sí que me importás, Skimpy, aunque todavía no lo puedas creer ni entender». Cuando cerró la puerta, había una esfera de cristal en el escritorio que no había visto antes tampoco. Pasó un día y medio más y no volvieron a aparecer ni las tostadas ni el mate cocido humeante, y la panza le hacía ruido y ya soñaba con comida. Y aunque se había prometido a sí mismo no bajar ni ver a nadie, ya no podía aguantar más el hambre. Afuera seguía lloviendo, así que con el ruido de las gotas contra la chapa no escuchaba nada más, y no podía saber si había mucha gente en la cocina o en dónde estaban. Se vistió, se puso las zapatillas, abrió la puerta y se fue bajando despacito sin hacer ruido. Todavía no escuchaba ninguna voz. Se fue acercando cada vez más a la cocina. Tomó valor, agarró la manija, abrió y entró. No había nadie, la luz estaba apagada. Le pareció raro porque en esa estación siempre había alguien dando vueltas o cocinando. Esperó un rato a ver si aparecía alguien. Pero nada. Así que decidió hacerse algo para comer. Buscó por todos lados un horno microondas, pero no había caso. En ese lugar no había ninguno, y él no sabía cocinar con fuego. De hecho, no sabía cocinar, solo descongelar la comida del supermercado en el microondas. Pero el hambre es el hambre y las excusas le sobran, así que empezó a abrir las puertitas de los muebles y fue buscando cosas que le sonaran a algo. Encontró unas cosas marrones en un frasco que decía lentejas, pero las probó y casi se parte un diente. Lo mismo le pasó con los frascos que decían garbanzos, porotos, arvejas, maíz. No tenía ni idea de lo que era eso. En esa casa no solo la gente era rara, sino la comida también. Claro que él recién tenía 10 años y casi todo lo que había conocido era lo que le había mostrado su familia. Y, evidentemente, nunca habían comido lentejas ni garbanzos. Al final, llegó al frasco que decía avena y que era algo blandito. Se le ocurrió mezclarla con otras cosas también blanditas que había por ahí. Zanahoria, manzana, pasas de uva, miel, coco rallado, nuez moscada, jengibre molido, leche de arroz, aceite de oliva, mermelada de damasco y nada más. Lo mezcló todo hasta que se le quedó una especie de pasta. Agarró una cuchara y se lo zampó. La verdad es que tenía algunos sabores un poco raros, pero con el hambre que tenía le parecía una delicia, y además era la primera vez en su vida que se cocinaba algo. Se quedó sintiendo el gustito que le había quedado en la boca, como si tuviese un caramelo invisible, mientras miraba la lluvia. Al rato se fue a lavar el plato y limpió el enchastre que había hecho en la mesada y se sentó a esperar a que alguien viniera. Al principio estaba tranquilo porque sabía que de un momento a otro iban a aparecer. Si en esa casa estaba siempre lleno de gente. Pero pasaron las horas y nadie aparecía. ¿Les habría pasado algo? ¿Por qué no le dejaron aunque sea una notita? Le parecía todo muy raro. No sabía qué hacer y afuera estaba diluviando, así que empezó a dar vueltas por la casa. Casi no la había recorrido desde que llegó, porque la mayor parte del tiempo se había quedado encerrado en su habitación. Bueno, su habitación exactamente no era porque él estaba de paso. Su habitación quedaba en otro lado, o mejor dicho, una vez quedó en otro lado, pero ya no. ¿Su familia estaría preocupada por él?
¿Se habrían dado cuenta de que no estaba? ¿Tendría que llamar para avisar que estaba bien? No, mejor no. Total, él no les importaba nada de nada. Y en este lugar, al final, tampoco le importaba a la gente. Se habían ido y lo habían dejado solo y no lo habían ni invitado. Eran todos unos mentirosos que se hacían los buenos, pero al final todo el mundo era igual. No se podía confiar en nadie. Mejor estar solo que mal acompañado. Mientras iba pensando esas cosas, su cuerpo se cerraba más y más y su respiración se hacía más entrecortada, como si se estuviese metiendo en un caparazón. Tenía mucha bronca y quería romper todo, y pegarle patadas a las paredes, y ponerse a gritar, pero no hizo nada de eso. En cambio, empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás, y empezó a contar hasta 8, muchas veces. Eso lo ayudaba a no sentir nada cuando sentía bronca. Él estaba solo, siempre había estado solo, así que mejor que esta gente también se fuera. Hay que tener cuidado con lo que se desea, porque se puede volver realidad, le pareció oír, pero era el viento que entraba por la chimenea con mucha fuerza y parecía que le hablaba. Con lo que se desea, desea, desea. Seguía escuchando. Eusebio le había dicho eso el otro día. ¿Y qué era lo que le había deseado? Cuando se acordó, se le hizo un nudo en la garganta.